Bueno, ahora sí, Giovanna, bienvenida, como he dicho, eres una abogada valiente. ¿Y por qué decimos esto, de que es una abogada valiente? Aparte de que eres de Galicia y efectivamente allí las mujeres son bien valientes. Pero Giovanna es una mujer que está centrada en ayudar a los hombres que son damnificados por la ley de género, ¿no? Por la ley de violencia de género. Violencia de género. Sí. Esto es. Y esto parece ser como que es un tema que, no sé por qué, no se toca lo que se debería de tocar. No, no se sabe por qué, es un tema absolutamente tabú. Tabú. ¿Por qué Sí. es tan tabú el tema? A ver, la Ley Integral de Violencia de Género nació, además como una broma, un 28 de diciembre del 2004, teóricamente para proteger a las mujeres que estaban siendo maltratadas, que sufrían maltrato por parte de hombres. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha convertido como en un mal chiste. No solo no protege a las mujeres que realmente son maltratadas, sino porque es utilizada, mal utilizada, por determinadas mujeres para conseguir beneficios en procedimientos de divorcio. Es decir, tú, una mujer que denuncia, hablamos siempre de cuando lo hace falsamente, a un hombre por violencia de género, impide que este hombre opte a tener la custodia compartida de sus hijos. Automáticamente esta mujer recibe una pensión alimenticia por estos hijos. Automáticamente. Automáticamente se queda con el uso exclusivo de la vivienda, aunque el hombre la siga pagando. Y además, a través de estas denuncias, consiguen unas ayudas estatales y autonómicas, consiguen beneficios en alquiler social, becas de comedor para sus hijos, y pueden estudiar hasta una carrera universitaria gratuita. Es decir, es muy difícil, sobre todo en estos años de crisis que sufrimos últimamente, que algunas personas se resistan a conseguir todo esto solo acudiendo 5 minutos a comisaría con solo decir que tu marido o tu expareja te ha maltratado física o incluso psicológicamente 1, 2 o 3 veces. Entonces, lo que nos estás tratando de decir es que los hombres y las mujeres ante estos casos no somos iguales para la ley, ¿no? Absolutamente. O sea, este artículo de la Constitución española que dice que todos los españoles son iguales ante la ley, en España es absolutamente falso. Es decir, ser hombre y ser mujer en España conlleva unas obligaciones diferentes y tiene unos derechos diferentes. Llevados a este caso, al caso de la violencia de género, si yo como mujer me presento en una comisaría y digo que mi exmarido me ha insultado, inmediatamente se activa el protocolo de víctimas de violencia de género y esa madrugada las fuerzas de seguridad del Estado irán al domicilio de este hombre denunciado y será detenido. Si la detención es un viernes, lo más probable es que el juicio rápido se celebre el lunes. Es decir, que pase todo el fin de semana detenido en los calabozos de la comisaría. A partir de ahí, a estas mujeres se les aconseja y se les indica que tienen todo este tipo de ayudas que habíamos comentado y en el juicio, con solo la declaración de la mujer, siempre y cuando no se contradiga, es suficiente para provocar una condena en este hombre. Ahora, ¿qué pasa a la inversa? Si a un hombre le maltratan o a un hombre su pareja le insulta, cuando acude a la comisaría, en el 90% de los casos, las denuncias no se recogen. Directamente. Yo tengo un... En el 90, perdona, en el 99 no de cada 10 hombres que van a denunciar a comisarías de fuerzas de seguridad, tanto el Estado como autonómicas, en España, sus denuncias no son recogidas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Extraoficialmente, porque digamos que la ley de violencia de género tiene detrás un montón de entidades públicas que están hipersubvencionados y hay toda una ideología de género que es intocable. Es decir, la sociedad española, las fuerzas de seguridad del Estado en España no aceptan la figura de un hombre maltratado. Lo que vivían las mujeres hace 60 años, que se acudían a una comisaría a denunciar que sus maridos les insultaban o les pegaban y eran enviadas a casa, muchos de mis clientes, 9 de cada 10 hombres que acuden a comisaría,
son enviados a casa. Se ha cambiado la... Sí, de hecho yo tuve uno muy curioso, fue a denunciar a que su mujer le había maltratado y como al salir de casa se lo dijo, te voy a denunciar por lo que has hecho, cuando estaba denunciando, tratando de denunciar, porque no le recogieron la denuncia, la señora llegó y a su vez puso otra denuncia. Pues este señor que iba a denunciar acabó detenido. Oye, Giovanna, cuéntanos, ¿cuál fue el empujón, por llamarlo de alguna forma, que te hizo a ti decantarte por la defensa de los hombres? A ver, yo en estos momentos estoy especializada en este tipo de casos y solo defiendo a hombres. ¿Vale? ¿El por qué? Hace unos años, sustituyendo a una compañera en un caso penal, acabé en un juzgado, tenía que defender a un hombre que estaba acusado de maltrato. Y antes subes al juzgado y miras lo que se llaman todos los autos, o sea, toda la denuncia y todo lo que hay detrás. Entonces veo que la señora que denuncia que un señor la ha maltratado a ella y a su hijo y que pide una orden de alejamiento y que se saque a este señor de casa. Cuando me traen al defendido, a la persona que yo tenía que defender, me encuentro con una persona de 72 años, con la camisa llena de sangre y absolutamente compungido. A una señora de, creo que era 10 años, creo recordar que era 10 años menor que él, y a su hijo, que contaba con 45 años de edad. Entre los dos le habían dado una soberana paliza. Pues el acusado era él, a quien echaron de su propia casa fue a él, a quien pusieron una orden de alejamiento fue él, y quien acabó con antecedentes penales era él. Cuando se terminó el juicio, yo pregunté a la jueza, que en este caso era una jueza, si esto era normal, que siendo el acusado el que tenía todas las lesiones acabase con antecedentes penales, y me dijo: si usted me pregunta si es justo, le voy a decir que no. Si me pregunta si es normal, aquí la ley es la que es y yo no me la voy a jugar. Mejor váyase a su casa y dejemos las cosas como están. O sea, prefiero estar agarradito a mi sillón. Prefiero estar agarradito a mi sillón porque además, si cuestiono según qué cosas, puedo ser llamada al orden. Porque muchos jueces en este país han sido llamadas al orden por contar lo que está pasando cada día en los juzgados, porque muchos abogados, o los pocos abogados que defendemos que esta es una realidad que además está acabando con miles de familias, somos llamados al orden, y los que decimos que no nos callamos, somos incluso amenazados. Eso te iba a preguntar, porque me consta que, vamos, sé que ese ha sido tu caso, ¿no? Sí. ¿Qué te ha ocurrido a ti? ¿Qué amenazas has recibido? Yo he recibido amenazas de asociaciones feministas diciéndome que yo lo que hago es defender a maltratadores y que estoy de acuerdo con que maltraten a las mujeres. Mi respuesta ante esto, quiero darla si me lo permites, sí. Es que de hecho creo que yo soy una de las personas que más defiende y digo no al maltrato. Pero digo no al maltrato en las dos direcciones. Digo no al maltrato de ninguna persona hacia ninguna persona. Muchas mujeres verdaderamente maltratadas no tienen recursos porque otras mujeres utilizan a esta ley en beneficio propio. No puedo consentir que en un país al que denominamos democrático trate de manera tan diferentes a hombres y a mujeres. No puedo consentir lo que pasaba hace 100 años. Esto es una ley de autor. Es decir, tú cometes un delito y yo te castigo dependiendo del género que tú tengas. Si ahora mismo hiciéramos esta ley, pero en lugar de decir vamos a hacerla una ley que proteja a mujeres de hombres y que pene más a los hombres que a las mujeres, ¿qué os parecería si yo digo, pues esta ley va a ser igual, pero voy a castigar más a los negros que a los blancos? O voy a castigar más a los bajos que a los altos. ¿La consentiríamos? Claro, de ninguna de las maneras. Claro. En cambio, consentimos una ley que pone a una parte de la sociedad contra otra parte de la sociedad. Le digo yo, y en estos casos todos, los niños, ¿qué cuentan ahí? ¿Son los más perjudicados o no? Lo que pasa con los niños es una verdadera aberración. Primero, miles de niños en este país están siendo privados de ver a sus padres por culpa de denuncias falsas de violencia de género.
Porque lo que la gente no sabe es que cuando una de estas mujeres activa una denuncia falsa por violencia de género, lo primero que se hace es impedir que ese padre vea a sus hijos. O sea, hay padres que han estado 2 y hasta 3 años sin poder ver a sus hijos, o viéndolos en unas instituciones que son casi del siglo XIX, que se llaman punto de encuentro familiares, y que luego un juez ha decretado que son inocentes. Pero claro, han dejado de ver a sus hijos cuando estos tenían 6 años y les han permitido volver a verlos cuando tenían 9. Y encima les dicen, como usted lleva 2 o 3 años sin ver a su hijo, no va a abrir como en las películas sus brazos y va a tener a su hijo con usted. No, va a verlo 1 hora cada 15 días de manera tutelada mientras este niño se acostumbra. A mí me parece una verdadera aberración. Giovanna, cuéntame, ¿es cierto esto que se comenta? Es uno de los argumentos al cual se agarran los defensores de esta ley de violencia de género, que los datos por denuncias falsas son mínimos, ¿o no es real? Bien, si nosotros contamos los datos como los cuentan ellos, el dato puede ser real. Pero ¿qué pasa? Los datos dicen que solo el 0,001 de las denuncias, 1% de las denuncias, son falsas. ¿Qué pasa? Que en este país solo se contabilizan como falsas aquellas denuncias que son falsas y absurdas. Es decir, si yo ahora mismo voy a una comisaría y denuncio a mi marido porque me ha hecho un moratón en la pierna, aunque me lo haya hecho yo, o aunque yo tenga problemas de circulación, como se da el caso, aunque no haya testigos, aunque no tenga ninguna manera de probarlo, aunque esta persona salga inocente, no será contabilizada como denuncia falsa. No se deduce testimonio, no se acepta. ¿Por qué? Porque las instrucciones dadas a Fiscalía son que no se deduzca testimonio, o sea, no se atente contra estas personas que denuncian falsamente. Atención a lo que dicen, para no desincentivar a las mujeres que son realmente maltratadas. Es decir, para que las mujeres que son realmente maltratadas no se sientan desincentivadas, miles de hombres quedan con antecedentes penales o con la duda social de cuando te han detenido por algo será, y estas repercusiones no se cuentan. ¿Cuáles son las denuncias falsas que se contabilizan? Pues denuncias falsas como la que pasó en Andalucía, de una señora que denuncia que su marido, que tenía una orden de alejamiento, se había acercado a 5 metros de ella y la había amenazado de muerte. Cuando la Guardia Civil fue a localizar a este señor, descubrió que llevaba 11 meses muerto. Increíble, ¿Ah? Es increíble. ¿Por qué había muerto este señor? Hacía 11 meses que se había suicidado, porque tenía una orden de alejamiento y había sufrido denuncias de este tipo durante 5 años. Perdóname, Giovanna, vamos a volver a repetir esto porque yo no sé si es que nos está ocurriendo, porque por supuesto no voy a poner en duda tus palabras, pero es que me parece alucinante. Lo es. Es alucinante. O sea, esto que acabas de contar, estimo que habrá salido en otros medios, ¿no? Mira, los pocos medios... Nos estamos quedando, no sé, ciegos, sordos, o ¿qué nos está pasando? Los pocos medios que se han atrevido a hablar de ellos, que son además medios que no son, digamos, de ámbito nacional, sí. O reciben amenazas o presiones para no hablar del tema, porque este es un tema del que no se habla. ¿Por qué? Porque este es un tema que maneja miles de millones de euros anuales en subvenciones europeas y estatales. Escuché hace poco, en otro programa que tuvimos, hablaban de 30.000 millones de euros. Se estima. 30.000 millones de euros. Sí. Claro, entonces la subvención además va por denuncia, por cada denuncia que se realice. Lo curioso es que en determinadas comunidades autónomas han logrado un entramado tal que en una sola denuncia entran hasta 10 y 11 entidades públicas. Y cada una de ellas cobra una subvención por esa misma denuncia. Con lo cual, soltar todos esos miles de millones de euros en subvenciones, todas estas personas que se lucran y que viven a costa de esto, es muy difícil. Es decir, han convertido un problema de violencia, que no es un problema social, la violencia de género. El ser humano es violento, es inevitable. Mueren mujeres, sí, pero mueren hombres y mueren niños.
No, y aparte que se nota, o sea, es que no hace falta ser muy inteligente, se ve que es algo injusto lo que acabas de comentar. Una persona que es acusada de haber transgredido le han puesto que no se puede acercar y esa persona resulta que está muerta hace, ¿cuánto? ¿11 meses? Llevaba 11 meses, sí, se había suicidado. Después de recibir, quiero recordar que eran 5 denuncias. ¿Y qué le pasó a esta señora que hizo eso? Seguramente nada. 900 euros de multa. 900 euros que los tiene hasta Amadeo. Hasta los tengo yo. Sí, Increíble. eso parece. Además, la familia de este señor intentó que se reabriesen los casos anteriores porque él aseguró antes de morir que era absolutamente inocente y de hecho había sido condenado sin pruebas y Fiscalía del Estado le dijo que se relajase, que tranquila, que esto ya era un caso cerrado. Y digo yo, ¿los jueces no pintan nada ahí? ¿O se lavan un poco las manos? ¿O qué pasa? A ver, hay jueces que están dentro de esta ideología. De hecho, no, aunque los jueces deberían ser imparciales, no es un secreto que en España muchos jueces, sobre todo muchas juezas, pertenecen a asociaciones que defienden la ley integral de violencia de género y que están dentro de esta vorágine, ¿vale? Y de este entramado de subvenciones de la ley de violencia de género. Otros no lo hacen por miedo. Hay casos como Pero el juez de ¿miedo a qué? Se lavan las manos un poco entonces. a las presiones. Al por si acaso. O sea, en el siglo XXI, a estas alturas del partido, estamos con el tema de la presión, de que tal... Bueno, lo que me has dicho antes del juez. A ver, yo en julio, a finales de junio, principios de julio, recibo en mi despacho la llamada de un juez de un caso en el que estoy trabajando, donde ha habido una denuncia falsa, además, se sobreseyó, donde me dijo que sé quién eres, relájate. ¿Qué le contestaste? Si me lo decía por escrito. Me dijo que no, entonces le dije, entonces esta conversación termina aquí. Sí, no tiene éxito la conversación. Claro. Bien, los medios de comunicación, ¿de qué manera podemos colaborar, ayudar? Mira, hay una gran parte de culpa, o una pequeña parte de culpa, para ser justos, que la tienen los medios de comunicación. Las maneras de dar las noticias. Mira, yo pongo siempre, por ejemplo, hubo un medio de comunicación escrito que hace un año dio una noticia. 9 de cada 10 jóvenes controlan a sus parejas. Y en la foto había un chico mirando el móvil de una chica. El estudio se basa en un estudio que se hizo en toda Europa. Si tú leías, o sea, el titular daba a entender que chicos, jóvenes varones, 9 de cada 10 jóvenes varones controlaba a las chicas. Cuando tú leías, el estudio lo que decía es 94 de cada 100 chicas controlan a sus parejas, 92 de cada 100 jóvenes chicos controlan a sus parejas. Claro, y solo pusieron una. Pero si tú no lees las noticias, te quedas en que de cada 9 chicos de cada 10 controlan a sus parejas. Pero resulta que hay más chicas que lo hacen. Pero eso no se dice. Porque eso entra dentro de lo tabú. Pues es triste, ¿no? A la altura que estamos de la película. Oye, el otro día en otro de los programas que hicimos hablábamos un poquito, dimos una pequeña pasada sobre el tema del micromachismo. Sí. Que a mí, es muy gracioso. Que a mí me parece un nublante eso, me parece, o sea que ahora resulta que decir las damas primero, por ejemplo, como decíamos el otro día, pues se puede catalogar como micromachismo. Sí. Resulta que ahora todo aquello que no anteponga la figura de la mujer es micromachismo. Lo que pasa es que hay cosas que obvian. Sí que es verdad que el lenguaje representa el cómo una sociedad se mueve. Pero a mí hay una cosa que me parece muy curiosa en el lenguaje, sobre todo en el lenguaje que yo utilizo en el juzgado. Agresor es masculino, claro, y víctima es femenino. ¿Vale? Pero estas mujeres que defienden y dicen que la sociedad vive en micromachismos, utilizan siempre la palabra víctima. Es decir, cuando hablan con el género neutro se ha puesto de moda, o dicen señoras y señores, diputados, diputadas, jóvenes y jóvenes, y como digo yo, ¿y por qué no dicen víctima y víctimo?
No, solo cogen las partes del lenguaje que le interesan. A ver, voy a decirlo muy técnicamente. Esto es una gilipollez, ¿vale? Que una sociedad sea machista o no, no depende de su lenguaje, depende de su comportamiento. Es decir, a mí me hace mucha gracia cuando dicen es que las mujeres no tenemos las mismas opciones laborales que los hombres. Yo digo, mentira. A mí, yo en mi trabajo, y nunca, vamos a decir que no siempre he trabajado bajo mi propio cargo, nunca me han puesto ningún impedimento para ascender en un trabajo por el hecho de ser mujer. Pero ¿sabéis lo que veía a mi alrededor? Que mis compañeros hombres quedaban las horas que hiciera falta. Mis compañeras mujeres decían, es que tengo que ir a buscar al niño al cole, es que tengo que ir a... Digo, me parece una opción muy lícita si eso es lo que quieres, pero luego no puedes pedir tener un ascenso de una persona que le ha dedicado 60 horas a la semana. Curiosamente, estas mujeres que protestan porque no pueden ascender o no tienen las mismas oportunidades que un hombre, o eso dicen ellas, luego a la hora del divorcio no aceptan la custodia compartida de los hijos, quieren la custodia exclusiva. Yo muchas veces le pregunto, ¿cómo pretendéis conciliar laboralmente y luego pedir la custodia exclusiva de vuestros hijos? Pedid la custodia compartida, tendréis las mismas obligaciones que tiene el padre de estos niños estarán el mismo tiempo con su madre y con su padre y tendréis las mismas oportunidades laborales, porque podréis dedicar el mismo tiempo que los hombres a vuestra profesión. Es decir, acusan a los hombres de hacer sobre ellas lo que se están haciendo ellas mismas. Yo digo siempre, y le digo siempre a mis hijos, que yo, por ser mujer, no soy una princesa de cuento. Soy una persona igual de válida e igual de capaz que mi marido, que mi padre y que mi hijo. Muchas veces la gente apela a la fuerza. Es que los hombres son más fuertes que las mujeres. Y yo digo, depende de qué hombres y depende de qué mujeres. De hecho, si esto fuese así y la sociedad actual se basase en la fuerza, en lugar de hacer una ley que protegiese a la mujer, tendría que haber una ley que protegiese a los Woody Allen de los Arnold Schwarzenegger. Claro. Pero no la hay. No la hay. Giovanna, yo en cierta ocasión a una, no sé si tú recuerdas ese programa, pero en cierta ocasión a una mujer le dije que si no sería mejor que el hombre y la mujer se complementasen. Me acuerdo Te voy a perfectamente. decir, le vamos a comentar ahora a Giovanna la contestación, pero se lo quiero preguntar a ella también. ¿Tú qué opinas de eso? Que yo le dije a esa mujer. ¿No sería mejor que el hombre y la mujer se complementen? Mira, yo odio poner etiquetas a las cosas. Yo creo que los hombres y mujeres, como individuos o como parejas de hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, perro-gato, es que me da igual, no creo que sea necesario ni que se complementen, ni que se suplementen, ni que nada. Simplemente deben convivir en paz y cada uno debe vivir de la mejor manera que pueda dentro de una sociedad que además en estos momentos ya bastante le cuesta sobrevivirse a sí misma, y lo que no debemos consentir es que desde los poderes políticos creen artificialmente una guerra de hombres y mujeres y nosotros seamos tan imbéciles de tragárnosla y entrar al trapo. Bueno, la verdad es que no hay que tener una carrera en Oxford University para darse cuenta de que, por ejemplo, los casos que has comentado antes, ¿no? Oye, cuéntanos, nos quedan un par de minutos, cuéntanos cuál ha sido la función de esta página que tú has creado, Hombres Maltratados por la Ley de Violencia de Género. Mira, la he creado porque me di cuenta de que muchos de mis clientes se sentían solos cuando eran denunciados falsamente y eran señalados por la sociedad, sentían verdadera pánico y vergüenza y sentían, algunos de ellos me confesaron sentirse como parias sociales. Decían, yo no he hecho nada y de repente veo como la gente me mira de una manera como si hubiera cometido un delito. Date cuenta que muchos de ellos son detenidos en su puesto de trabajo o delante de sus vecinos y de sus hijos y sentían que esto solo les pasaba a ellos. Creé esta página para que entendieran que este no es un problema individual, que pasa a miles de hombres en este país y en otros muchos países, y que si no se unían y hacían entender a la sociedad que esto no es un problema de género, sino de violencia, sin más, y que lo que hay que erradicar es la violencia, y no dependiendo del sexo, ni de quien ejerce esa violencia, ni de quien es víctima de esta violencia,
El problema lo van a tener nuestros hijos. Claro. Es la herencia que se les está dejando, ¿no? Sí, para empezar ya tenemos a una generación de hijos que se han criado sin padres. Bien, Giovanna, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas Gracias gracias por desvelarnos estos datos que son muy importantes, que pues eso, que la gente los conozca, ¿no? Y a ver qué se puede hacer. Lo primero, que si eres hombre, saber que tienes el mismo derecho a denunciar que una mujer. Que si ahora no nos hacen caso, mañana quizás sí. Me está empezando a dar miedo, de verdad, me está empezando a dar miedo ser hombre, pero soy hombre. Porque macho y hembra los cree Dios. No soy más ni menos, soy hombre y ella es mujer y nos lo pasamos muy bien, ¿a que sí? Bueno, corte publicitario y seguimos aquí en vuestro programa, ya sabéis, Se buscan locos por la cordura.